Hola, buenos días, buenas noches. Vengo a presentar o a dar un avance o la idea de lo que es el trabajo final de la materia de desarrollo económico, en el cual vamos a tratar el departamento de Antioquia. Eh, Vamos a analizar los tres marcos teóricos que es de Douglas North, de Amartya Sen y también de Acemoglu y de Robinson. Y vamos a ver cómo estos temas, estos marcos teóricos influyen, analizan, estudian lo que es el comportamiento del departamento, lo que ha sido su historia, su trayectoria, cómo los marcos formales, el informal, y todas estas cosas o ayudan o hacen ver que este departamento ha progresado, ha avanzado, qué regiones han avanzado, qué regiones no han avanzado, cómo ha avanzado la salud, la educación, el trabajo, la vida digna, cómo han avanzado las capacidades de las personas, se han logrado desarrollar de manera correcta o no se han logrado desarrollar. Entonces vamos a analizar un poco cómo a través de estos tres autores se logra plantear la vida que las personas viven en este departamento, y también vamos a dar tres propuestas que me parecen teóricamente coherentes para buscarle una solución a algunos problemas que tienen a algunos problemas que tiene el departamento a través de estos tres autores. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que desde el punto de vista institucional de Douglas North, él plantea dos escenarios, que es el escenario formal y el informal. El formal es donde hay unas instituciones que tienen claras las reglas del juego, es decir, que hay unas normas, que hay unos principios, que hay unas leyes, que hay unos fundamentos que ya están establecidos, que las entidades o que son por las cuales las entidades se deben de regir, deben seguir estos mandatos. ¿Para qué existe estas cosas? Esto existe con la idea de que las cosas se hagan de buena manera, que haya un orden, pero que en muchas ocasiones este orden puede generar unos conflictos cuando algunas entidades no son tan grandes y se les complica seguir al pie de la letra estas leyes o estos marcos teóricos. Lo primero que tenemos que ver es que hay dos planos formales que yo encontré en el enfoque institucionalista de Douglas North. Uno es el Sistema General de Regalías, que está estipulado bajo la Ley 2056 de 2020, y algunas otras normas que se incluyen dentro del Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2024-2027. Lo que aquí vemos o lo que se estipula en el plan de gobierno es que este sistema general de regalías son los ingresos de la explotación natural de las tierras, es decir, de lo que es el petróleo, el carbón y todas estas materias. Dentro de ese sistema general de regalías, el 20% de ese ingreso va a los municipios o a la zona de donde salen estos ingresos. El 2% va a la población étnica, el 4% que me parece muy interesante lo utilizan para la educación, para becas, becas de maestría, becas de doctorado, becas de educación superior y tecnológico. El 34% lo utilizan para inversión municipal de todo lo que los municipios utilicen, y esto abarca un 60%. El otro 40% lo utilizan a método de oferta para los municipios. Es decir, que si por ejemplo el municipio de Bello quiere hacer una obra, un puente, arreglar la calle o lo que sea, deben hacer la propuesta a la gobernación para que la gobernación analice todos estos casos, por ejemplo, los que planteé Bello, Envigado, Medellín, Río Negro, y entre otros, y ahí la gobernación plantea a quién se le dan esos recursos. Eso establece el marco institucional formal a través de esa ley que ya está establecida, que ya la gobernación de Antioquia lo designó para que las cosas estén claras. Eh, en segundo lugar, en el marco institucional formal, vemos que dentro del plan de desarrollo hay una política pública de cafés especiales que pues no fue creada en este gobierno departamental, sino que fue implementada bajo la ordenanza 15 de 2025. Fue modificada bajo la ordenanza 61 de 2016. ¿Qué es lo que quieren decir estas ordenanzas? Establecen
unas leyes o unas normas que los caficultores deben cumplir en el departamento de Antioquia. ¿Qué representa? Que tienen que tener educación cafetera, que tienen que tener un fortalecimiento productivo en las tierras donde se siembra el café y que tienen que tener comercialización internacional del gramo. Pero eso, ¿por qué es tan importante esta política pública? Porque la exportación del café representa el 30% de todas las exportaciones del departamento de Antioquia. Aquí hay un detalle, y el detalle es que esta ley o esta norma institucional formal a los pequeños caficultores les genera un inconveniente, porque para los pequeños caficultores es un poco complicado regirse por estas normas en las que tengan que dar educación financiera, en las que tengan que fortalecer sí o sí sus tierras para que tengan una buena cosecha y en la que tengan que comercializar internacionalmente su gramo. Es decir, que ellos se esfuerzan a que tienen que vender de manera internacional su café, aun cuando no sea un café que sea especializado para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los pequeños caficultores tienen que forzarse a vendérselo a los grandes caficultores y que ellos sí estén encargados de ese trámite a través de esta ordenanza. Cuando vemos el punto de vista informal, nos damos cuenta de que NOR lo que nos decía es que las informales son normas que no están escritas, pero que moldean una conducta, moldean un carácter, moldean algo que no está escrito, pero que se debe de cumplir. En Antioquia, como en todos los departamentos, porque eso ya viene siendo más general, vemos que hay un agente informal que es la palabra. Cuando nosotros damos la palabra, que es esa, como esa confianza personal, que se utiliza mucho en el mundo empresarial o se ha utilizado con el pasar de los años para evitar de pronto papeles, para evitar algún tipo de problema judicial, porque esta palabra, pues la palabra se la lleva en el viento, pero estas palabras también pueden ocasionar algún tipo de problema judicial, algún tipo de problema entre la empresa y entre el empleado. Por ejemplo, en el grupo empresarial antioqueño, esta era una, como una norma informal que se cumplían cuando empezó a funcionar en el Valle de Aburrá. Este plan lo que tenía era que ellos hablaban con los empleados y llegaban a acuerdos sin que tuvieran intermediarios. Esto reducía algunos costos, esto hacía que evitaran papeleos, hacía que evitaran buscar abogados, hacía que evitaran trámites que ellos consideraban que no eran necesarios. Como segundo lugar, en la informalidad vemos la carga de la mujer en el hogar, que esto pues limita un poco la vida laboral formal profesional de las mujeres. En el caso de que la mujer tiene hijos, por ejemplo, una profesional que tiene hijos, hay un marco informal que en nuestra sociedad se ha implantado donde la mujer después del embarazo ya no tiene la misma aceptación profesional que tenía antes. Entonces aquí hay un marco informal porque arraigaron la cultura a que la mujer ya con hijos no iba a ser vista igualmente en la sociedad, o sea, no iba a ser tratada de la misma manera ante la sociedad por el hecho de tener hijos, porque ya tiene que cuidar, porque tiene menos tiempo, porque cualquier inconveniente o inquietud, y si es madre sola, cabeza de hogar, tiene más responsabilidades encima. Entonces, esta norma informal, que no es la más adecuada, eh, de pronto choca un poco con la actividad económica de nuestra realidad a través de las mujeres. Cuando analizamos el marco de la transacción de los costos, Douglas North lo que nos decía es que estos costos incurren para que el modelo o funcione o no funcione. Lo que esto busca es que las cosas se den, que las normas se cumplan y que las leyes, sean informales o formales, se cumplan. En el departamento de Antioquia, las reglas del Sistema General de Regalías pueden elevar los costos, porque eh, es más difícil llevar estos ingresos a zonas donde hay grupos armados, como lo es en el Bajo Cauca, como es en Caucasia, en Nichi, en Tanzania, y en todas estas zonas del departamento donde es el difícil acceso a estos recursos. Pero también la confianza interpersonal es un costo o un beneficio en la transacción de costos. Aquí quiero poner un ejemplo y es que, por ejemplo, mi suegro ya cumplió la edad para que lo pensionen, pero él no cumplió con las semanas. Él lo que está haciendo en estos momentos a través de la palabra, para el ejemplo que doy, es que él está negociando con el jefe de él a ver si él le da un dinero
a ver si lo dejan así para él no estar más molestando con lo del seguro y tal. Entonces ahí hay ese, ese costo en esa transacción de la palabra, que puede salirle bien, que puede salirle mal, pero ahí hay un costo. O un costo muy alto que no recibe el dinero que espera, o un costo muy bajo que le den un buen dinero y él se quede bien así. Y el otro costo es la entrada de la mujer al mundo laboral, porque ¿qué pasa? Como se limita a la mujer a entrar al mundo laboral después de haber tenido hijos o que es madre cabeza de hogar, hace que se eleven los costos para las mujeres que quieran emprender, que quieran tener un trabajo, porque tienen que sacar más recursos para que alguien le cuide al hijo o para que en el trabajo si lo acepta y si le dejan llevar el hijo, entonces es más complicado o le pagan menos, entonces es un costo muy alto para las mujeres, para la desigualdad de género, pero solamente con las mujeres. Cuando hablamos de la dependencia de la trayectoria, no lo que nos dice es que eh, hay cosas que pueden afectar o que incluso ahorita en estos momentos en el departamento de Antioquia están afectando esa trayectoria. Por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño concentró la mayor cantidad de sus recursos, de sus bienes y de sus capacidades a través de las personas en el Valle de Aburrá, y no en regiones como el Bajo Cauca, como el Caucasia, en zonas que eran de pronto más arraigadas al conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa? Esto generó una herencia en la que las personas o los habitantes del Valle de Aburrá vivían muchísimo mejor que las personas de el Bajo Cauca. Entonces, esta herencia, en un principio, como lo vemos ahora, es que creó ganadores y que creó perdedores. Ciertas zonas quedaron con buenos costos de vida, con salud, con trabajo, con estudio, y otras zonas quedaron más desplazadas y son las que hoy en día están tomadas por los grupos armados. Cuando pasamos al enfoque de las capacidades de Amartya Sen, vemos que él lo que nos dice es que el desarrollo no solamente se mide en el ingreso, no se mide en cuánto nosotros ganamos, sino que se mide en lo que nosotros consideramos que podemos ser más allá, en la vida digna que nosotros podemos tener, en la libertad de decir, mi vida vale más, yo valgo más como persona, yo valgo más como ser humano, yo creo que tengo la capacidad de prepararme mejor para tener mejor vida, mejor trabajo, mejor salud, mejor educación para que mi vida prácticamente pueda ser mejor. En Antioquia analicé algunos indicadores que nos muestran cómo hay un progreso, pero también hay un revés, dependiendo de cómo nosotros lo queramos ver. Eh, en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, a través del Índice de Desarrollo Departamental, el Departamento de Antioquia obtuvo un puntaje de 0,72, un lugar que es medianamente alto, o sea, tienen un buen desarrollo a nivel nacional, ubicando el puesto número 7, pero en promedio, esto lo que nos quiere decir es que los habitantes de Antioquia tienen medianamente capacidades aceptables de salud, educación e ingreso. ¿Qué nos dice Sen? Sen nos dice que los promedios en estos casos no son buenos. ¿Por qué? Porque ellos toman en este promedio la muy buena vida que tienen, por ejemplo, los habitantes de Medellín, de Bello, de Envigado, de Río Negro, y también meten en ese grupo a los habitantes del Bajo Cauca, de Caucasia y de zonas donde no se vive igual. Entonces, Sen lo que nos dice es no se puede promediar porque ese promedio oculta información que no refleja la realidad de algunas zonas del departamento de Antioquia, como lo es este ejemplo. Cuando analizamos el índice de pobreza multidimensional del DANE, nos informa que la pobreza en Antioquia bajó del 10,9% al 9,5%, es decir, aproximadamente bajó del 2024 al 2025 un 10%. Esto suena muy bien porque se puede decir en el departamento de Antioquia la pobreza bajó un 10% y eso en teoría suena bien, pero la pobreza bajó más en las ciudades principales como Medellín, Bello, Río Negro, Envigado, Itagüí, pero en las zonas donde hay grupos armados la pobreza fue a subir. Entonces, este índice o lo que nos muestran todas estas cosas es que hay contrastes que tenemos que ver con una realidad que más adelante vamos a proponer. ¿Cómo podríamos analizar nosotros o qué propuestas podemos dar para tratar de nivelar estas cosas y que cuando haya un anuncio de que la pobreza en el departamento de Antioquia bajó un 10%, 15 o 20%, sea más, haya más equidad?
Cuando analizamos la competitividad en el departamento de Antioquia, vemos que pasó de 6,7 a 6,82. No hubo mucho fortalecimiento de las capacidades de los habitantes del departamento de Antioquia. Un pequeño aumento en las capacidades de calidad de empleo, de mejoramiento de emprendimiento, de fortalecimiento de las capacidades para que las personas tengan mejor desarrollo, salud, vida, para que tengan, de pronto entrándose en el otro punto del avance tecnológico. Cuando vemos el avance, departamental de innovación, aquí vemos una realidad. Y es que Antioquia es el segundo departamento que tiene más innovación en Colombia. Eh, ¿Esto qué nos muestra? Que el departamento de Antioquia es una región que le gusta innovar, que le gusta emprender, que le gusta salir adelante, que le gusta trabajar, que le gusta demostrarle de pronto a los otros departamentos que tienen mucho que ofrecer, que tienen mucho que dar. Pero aquí tenemos que ver que estos procesos para fortalecer las capacidades no se da del todo bien porque el indicador muestra que las mujeres en este departamento tuvieron un resultado negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las capacidades de las mujeres tienen un desbalance, por lo que ya había dicho, de que si son profesionales, pero tienen un hijo, entonces esas capacidades tienden a bajar y se crea un desbalance. Estos indicadores lo que nos dicen o lo que nos cuentan es una realidad del departamento. Nos muestran que por unas partes el departamento bajó su pobreza, es más innovador, tiene mejores capacidades para desarrollarse, pero no aclara realmente cómo se vive el panorama dentro del departamento en general. Muestran, como en todo, las ciudades principales que tienen mejor vida, mejor salud, mejor estilo de vida, que tienen mejor ingreso, mejores recursos, que la gente vive más tranquila, que las ciudades más limpias, pero no muestran la realidad de la que viven los otros municipios, las otras zonas que están atadas a grupos armados. Cuando pasamos a Semoglu a Robinson y vemos el marco, tenemos que ver que ellos lo que nos dicen es que hay dos tipos de instituciones en el desarrollo, las inclusivas y las extractivas. Dentro del departamento de Antioquia vemos que las personas tratan, o este departamento ha sido un departamento que ha intentado ser inclusivo con sus habitantes para proteger la economía, para fomentar el desarrollo, para fomentar la vida política y también ha influido en ayudar a que esta inclusión sea de buena claridad para los habitantes. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de institución inclusiva, tenemos que entender que dentro del plan de desarrollo de la gobernación de Antioquia está muy claro la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas nosotros lo podemos ver como una institución de desarrollo inclusiva. ¿Por qué? Porque busca que las personas se incluyan, participen y vean de lo que está haciendo realmente el departamento de Antioquia. Entonces, esto es muy bueno porque fomenta que las personas puedan ser inclusivas en lo que la gobernación de Antioquia está haciendo. Las instituciones extractivas, por su parte, son ese tipo de organismos que tienen todo el poder económico, que tienen todo el poder político, que quieren prácticamente todo para ellos. En Antioquia, nosotros vemos algunas posturas desiguales. Por un lado, vemos que hay un punto de vista inclusivo, como el que ya expliqué en la rendición de cuentas. Por otra parte, también vemos que hay otro punto de vista inclusivo, como el programa de política pública de cafés especiales. También vemos que dentro de la medición del índice de competitividad subió un poco las capacidades, o sea, si sube la capacidad, sube un poco esa inclusión porque atrae a más personas a que se puedan capacitar más. Y también hay algunos ejercicios propuestos por parte de la alcaldía de Medellín que esfuerzan las oportunidades económicas, o sea, las oportunidades inclusivas para las personas de las regiones centrales como Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Río Negro y esas zonas centrales. Pero tenemos que ver que hay un contraste, porque en el Bajo Cauca se muestra un ejemplo de un círculo vicioso muy extractivo donde el informe de transición integral de la Fundación Ideas para la Paz
muestra que la minería legal en esta zona movió más de 5.000 millones de pesos para el año 2025. Cerca del 85% de ese dinero se movió de manera ilegal a través del grupo armado del Clan del Golfo. Este grupo, a través de sus amenazas, a través de sus armas, fuerza a la población de este lugar a que exploten la tierra de manera ilegal, utilizando mercurio y utilizando explosivos para extraer este oro, que es algo que pues con el pasar del 2020, 23, 24 y 25 ha tenido mucho valor. Es decir, que si la materia prima de ese marco ilegal ha subido, ellos por ende desean tener más de ese producto. Entonces aquí vemos una institución que es extractiva porque hay un círculo vicioso que no es de un ámbito político, pero que sí es de un ámbito de un grupo armado que tiene azotada una zona, que trabaja de manera ilegal, que no está al marco de la ley, que hace lo que quiere y que tiene a la gente de esas zonas como el Bajo Cauca viviendo de mala manera. Cuando Bueno, voy con las propuestas. Dentro de las propuestas o el marco de lo que yo consideré para esto, es que dentro de mi propuesta, la primera que yo considero más necesaria es una ventanilla minera en el Bajo Cauca. ¿Cuál es mi idea? Formar una oficina de secretaría, pero antes tengo que aclarar que esto pues es desde el marco teórico, porque en el marco de la realidad, este punto específicamente se puede volver un poco difícil a causa de los grupos armados. Cuando vemos la ventanilla minera en el Bajo Cauca, yo lo que pienso es crear una Secretaría de Minas en el Bajo Cauca que tramite permisos para que los pequeños mineros de estas zonas, a los cuales los grupos armados les dan recursos que son ilegales para explotar el oro en estas minas pequeñas, del cual tienen que darle la mayoría de dinero a ellos, crear un sistema de la Secretaría de Minas que le dé algunos permisos, por decirlo así, a estas pequeñas mineras, que les dé ayuda profesional, que sea ayuda de profesionales ya estén a punto de graduarse o que ya se gradúen de la Universidad de Antioquia, que hayan estudiado carreras afines a la parte de la minería y para que los puedan orientar, para que los puedan ayudar, para que puedan ser parte de ese proceso de transición, de salir de los grupos armados y que se puedan tener una idea bien de desarrollo económico para las mineras pequeñas. Y también créditos pequeños por parte de la gobernación que ayuden a incentivar a que estas empresas mineras dejen de depender tanto de la minería ilegal, del dinero de los grupos armados y así debiliten un poco al Clan del Golfo, que es el grupo armado que más está en esas zonas, con dinero que le dé el departamento, puede ser a través del Sistema General de Regalías. Como segundo punto, planteo educación en estas zonas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros educamos a las personas, eh, se deja de vivir con un yugo que tienen puesto a través de estos grupos armados. Mi idea es que se creen institutos que sean tecnológicos semiprofesionales basados en minería y basados en agropecuaria. Desde el sistema general de regalías se le pueden dar eh, se le pueden dar un porcentaje de estos recursos para que los jóvenes, más que todo de estas regiones, puedan estudiar, tengan transporte, tengan alimentación, tengan un pago mensual para que se enfoquen en su estudio y salgan un poco del yugo de la minería ilegal, porque pues como es un negocio que en muchas ocasiones los obligan, en muchas ocasiones allá también se gana dinero para sobrevivir, entonces que a través del sistema general de regalías se les pueda dar por lo menos un sueldo a las personas que se comprometan a estudiar para que aprendan de buena manera cómo es la minería, pero una minería profesional o una agropecuaria que sea profesional y poco a poco ir abandonando este sistema o este yugo que tienen los grupos armados en esas zonas. Yo hablo de la idea teórica porque pues esto en la realidad es un poco complicado porque pues los grupos armados son difíciles de tratar. Y por último, considero como una propuesta la equidad de género con un incentivo tributario. ¿Qué pienso yo? Fomentar la contratación para las empresas, para las empresas que contraten mujeres
en altos cargos, mujeres que estén preparadas, que hayan tenido hijos, que tengan de pronto dificultad para trabajar. Lo que planteo es eh, que las empresas que contraten a estas mujeres primero les ofrezcan horarios flexibles, les ofrezcan cuidado infantil y les ayuden a que su ambiente laboral sea cómodo hacia ellas. ¿Qué incentivos puede tener esto? Que estas empresas que contraten a estas mujeres tengan más de un 50% en reducción de impuestos con tal de que ayuden a que las mujeres formen parte de cargos directivos. Esta realidad yo la veo, la analizo, porque las mujeres tienen una capacidad muy buena para tener altos puestos, altos mandos, porque tienen una capacidad para ver cosas que muchas veces los hombres no vemos. Entonces, este plan puede ayudar a crear una equidad de género muy buena que le permita a las empresas contratar a mujeres que la sociedad de pronto un poco denigrado porque tienen hijos o porque no tienen la misma disponibilidad de tiempo, aún siendo profesionales. Finalmente, pues considero que Antioquia ha tenido progreso, ha sido una región que ha tenido un buen progreso social, un buen progreso cultural, un buen progreso económico. Ha sido una región que tiene gente muy trabajadora, gente que a pesar de que ha sido doblegada por los grupos terroristas, por los narcotraficantes y pare de contar, ha sido una región que no se ha cansado de buscar el bien. Ha sido una región que inconscientemente muchas cosas las ha llevado a través de Douglas North, a través de Amartya Sen y a través de Acemoglu y Robinson, que hoy en día vemos que ha hecho cosas buenas, que ha hecho cosas malas, pero que siempre ha intentado ir en busca del bien, que siempre ha intentado tener coherencia con los principios de ser un buen ser humano y de ser una buena sociedad. Muchas gracias.